Hoy conmemoramos la fiesta de San Benito Abad. Primero, antes de reflexionar sobre esta fiesta y las lecturas y sobre un poco sobre la vida de San Benito, recordemos que los santos dentro de la vida de la Iglesia no son entes que están a la altura de Dios, pero sí se convierten en referencias muy marcadas que nos permiten a nosotros poder optar por aquel llamado que Dios nos hace, que es la santidad. Sean santos como mi Padre es santo. Entendemos en todos los canonizados que la Iglesia nos propone modelos de fe que nos puedan permitir a nosotros también adoptar actitudes similares y ante situaciones o ante obstáculos como los que ellos vivieron en su momento, poder nosotros encontrar una luz que nos permita también nosotros poder llegar a la santidad como ellos y darle ese primer lugar a Dios. Y es que eso es justamente lo que hoy nos comenta o lo que hoy nos enseña, meditar al torno de San Benito y también las lecturas que hoy estamos celebrando o que hoy se nos invitan a reflexionar. La primera, que es tomado del libro del profeta Isaías, habla de la vocación de Isaías. Isaías, una persona metida en un mundo, en un pueblo donde se le estaba dando la espalda a Dios, él siente temor y él dice: estamos perdidos porque nos hemos alejado de Dios, todos somos pecadores. Pero a través de una visión, el profeta Isaías es purificado por una brasa que simboliza que al pesar de nuestros pecados el Señor nos invita y nos llama a la santidad, y que esa santidad obviamente y ese encuentro con el Señor nos debe invitar a movernos, a hacer la voluntad del Señor, a sentirnos enviados. Como bien la palabra apóstol, decíamos en otra ocasión, estamos siendo enviados a cumplir y a llevar el misterio y el mensaje de Dios a todos los demás. Entonces, reconociendo que muchas veces nos equivocamos y que somos pecadores, evidentemente eso no nos excluye de la gran voluntad del Señor de construir su reino a través de nosotros, que al final es algo que debemos entender y algo que nos debe llenar de alegría, pues como dice justamente el Evangelio según San Mateo, que hoy se nos proclama, verdaderamente somos para Dios, y si el servicio es para Dios, Dios se encargará de que todo lo que ocurra sea para nuestro bien y para nuestra santificación y salvación. Que resulta en este caso más motivador y sobre todo más esperanzador la frase del Señor que dice: en cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. Entonces, es clara que nuestra misión está protegida por el gran amor de Dios, un amor que nos invita a dar siempre lo mejor de nosotros y sobre todo a comprender que nuestras fuerzas no son necesarias, sino que siempre es necesario empezar pidiendo la fuerza del Señor. Y es que ahí es donde entra justamente la reflexión en torno a la vida de San Benito. San Benito nace o vive alrededor de los años 400 después de Cristo, y en el 480 él ve que el mundo le ha dado totalmente la espalda a Dios, que hay una fuerte corrupción en Roma, que verdaderamente todo está viviendo en un paganismo y en una vida totalmente ajena a la santidad, y él decide salirse de ahí e ir a vivir a una caverna, y desde ahí va desarrollando una relación con Dios a través de la oración y la lectura espiritual. Y al final él lo que hace con eso es empezar a reflexionar sobre las necesidades que el hombre tiene de Dios. Y es muy interesante porque empiezan a llegar personas buscando también esa cercanía con Dios como la ha conseguido Benito, y él empieza a fundar una especie de monasterios y lugares alejados para el encuentro con Dios, pero con una gran particularidad, podríamos decir. San Benito no se encarga o no busca formar a sus discípulos para evangelizar a otras personas. Y dejo en esta parte que ser muy cuidadosos, no es que no le interese, pero él parte de algo que es muy necesario para todos nosotros, que es: antes de evangelizar, yo debo evangelizarme. ¿Y qué es evangelizarme? Es justamente aprender a poner o a conocer al Señor, encontrar mi vida y su sentido en su amor, y de ese amor poder reflejar todas mis acciones. Porque al final la misión según San Benito es la búsqueda de Dios,
encontrarnos a Dios, o como lo dice una frase en su regla, no anteponer nada al amor de Dios, porque ahí es donde empezamos nosotros a perder la perspectiva. Cuando nos olvidamos de que Dios debe ser lo primero en nuestra vida, pues justamente es donde empezamos a ver todos esos vacíos que muchas veces intentamos llenar con las cosas del mundo, que intentamos llenar con bienes materiales, que intentamos llenar con relaciones tóxicas, que intentamos llenar con vidas de fiestas o con tantas cosas que verdaderamente son incapaces de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, como todo solo Dios lo puede hacer. Entonces es importante que entendamos que si Dios no está de primero, lo demás es muy difícil de conseguir. Después de que el amor de Dios ha tomado parte de nosotros, ahí es donde entra todo lo que dice el Evangelio: pregonar, decir con mi vida, con mi testimonio, con todo mi ser, que verdaderamente Dios vive y actúa en medio de nosotros. Y ahí es donde empieza el llamado. El llamado debe iniciar con ese famoso querigma, esa palabra que la hemos convertido en cursos, pero que tal vez muchos tenemos mucho tiempo de servir en la iglesia, pero tal vez no hemos llegado a esa comprensión total. Es recordar, como decía el Evangelio según San Juan, de aquellos primeros discípulos que se encuentran con Cristo, y ser capaz de identificar hasta el momento, la hora del día en que yo me encontré con el Señor, en que el Señor cambia mi vida, que me hace tener una razón más importante para poder seguir adelante y en el que le da luz a toda mi existencia. Que pueden haber caídas posteriores, por supuesto que pueden haber caídas posteriores, pero yo ya sé hacia dónde voy y sobre todo sé quién me sostiene y en quién tengo mi confianza. Y ahí es donde entra justamente ese proceso de evangelizarme, de conocer a Cristo, de hacerlo parte de mi vida y ahora sí poder reflejar a los que Cristo ha empezado a dar en mí o que ha empezado a regalarme a mí y yo quiero compartir a los demás. Entonces, vean qué importante es esto: aprender a darle ese primer lugar a Dios, como decía San Benito, no anteponernos, repito la frase, no anteponer nada al amor de Cristo. Y ese amor de Cristo, por supuesto que nos urge a llevarlo a los demás, a proclamarlo como dice el Evangelio, como lo dice Jesús a los discípulos, desde las azoteas inclusive. Repetirlo a plena luz del día, pero no se trata únicamente de hablarlo, se trata de actuarlo. De ahí la famosa frase que muchos le atribuimos a San Benito, pero que si bien es cierto, tal vez no es de él acuñada propiamente, su forma de vida, su regla de vida, la forma en cómo él vivió el Evangelio, pues se marca completamente, que es el famosa ora et labora, o sea, ora y trabaja. La obediencia laboriosa para retornar a Dios, para que acercarnos a Dios a través de una obediencia que actúa, una obediencia que sirve, una obediencia que en sus circunstancias particulares le permite a uno poder darle al Señor según lo que podemos dar. Claramente, habrá personas que, por ejemplo, han sido llamadas a evangelizar adyentes y hay un servicio amoroso ahí porque tienen la posibilidad de desplazarse a otros países. Pero, por ejemplo, también los enfermos desde su lecho o, por ejemplo, del lugar donde descansan, desde los hospitales, desde las camas, a través de su oración amorosa. Los niños como niños, en el servicio cotidiano en el hogar con entusiasmo y alegría. Los padres en su trabajo cada día y en el llegar a su hogar, no solamente con el sustento, sino con la esperanza y la confianza de Dios, pues. Y las madres cuando hacen el quehacer doméstico o cuando también trabajan y hacen el quehacer, pero ante todo reflejan ese amor de Dios, ahí es donde empezamos esa hora es labora. Y sobre todo, y para ir finalizando, recordar, nunca hagamos nada, tanto a nivel de servicio, de evangelio, de evangelización en mi grupo, en mi comunidad, como párroco o como misionero, o también en nuestra vida cotidiana. Ningún cristiano debería iniciar nada sin la oración. Citando textualmente la regla de San Benito, que por lo menos el prólogo es algo que les invito a que leamos, porque es una maravillosa llamada al servicio, a esa obediencia laboriosa. Dice San Benito: cuando te dispones a realizar cualquier obra buena, pídele con oración insistente y apremiante
que Él la lleve a término, que Dios la lleve a término. Es importante que nosotros, que el día a día, que el machacar, que el actuar, y yo sé que por ejemplo también muchas veces nos interesa o nos surge andar haciendo cosas y movernos y hacer y que hagamos porque el dinero no alcanza, o porque estoy en el retiro, o porque hay muchas, o porque quiero actuar, o quiero que la actividad parroquial salga bien, o quiero que mi trabajo pues me genere ingresos. Todo está bien y estamos muy apremiados. El mundo actual es un mundo de mucho vértigo, de mucha carrera, pero no podemos empezar como cristianos a reflejar el amor de Cristo si no llenamos con Cristo nuestra vida y que Él sea la esencia que lleve control de todo lo demás. Por eso es un buen propósito y muy sano que cada mañana iniciemos con una pequeña oración, un momento de encontrarnos con nuestro Dios para que Él nos enseñe y nos guíe, para que Él vaya encaminando nuestras acciones y sobre todo con un tema muy importante, para que todo salga bien, no necesariamente. Porque a veces el camino del cristiano no está ajeno de la cruz, pero con la confianza en el Señor poder encontrar en esa cruz un momento también que pueda servir para la santificación propia y de los que me rodean. Entonces, inspirados en Benito de Nurcia o San Benito Abad, como lo conocemos en la iglesia, pues démosle ese primer lugar a Dios, enamorémonos de Cristo, enamorados respondiendo a ese amor que Él primero nos tuvo a nosotros al entregarse en la cruz, y de esa manera aprender a ver la vida de una manera diferente, porque hoy estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe, a dar testimonio de nuestra esperanza, que es una esperanza que debería llenarnos de alegría, porque a pesar de las dificultades y a pesar de las pruebas, Dios siempre vence. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.